En el día de hoy vamos a hacer pan francés. Aquí tenemos la cantidad de ingredientes que necesitamos. Vamos a comenzar el proceso de amasado. Vamos a verter la sal dentro de la harina. Incorporaremos también la levadura liofilizada y también incorporaremos el agua. El mezclado se puede hacer de diferentes formas. Hay una forma de hacerlo que es incorporar un poco de harina con un poco de agua y un poco de levadura, haciendo una especie de masa madre y dejarlo fermentar mientras se realiza la otra bola o el otro volcán con el resto de la harina y el resto de ingredientes, pero el resultado al final no varía tanto y es una complicación mayor. Lo único que vamos a hacer nosotros es incorporar todos los ingredientes y mezclar. Vamos a mezclar con la ayuda de un dedo, de la paleta, como queramos. Recordad que es una masa muy pegajosa, no aconsejo meter todas las manos porque se nos llenarían de masa y perderíamos la mitad de los ingredientes. Lo vamos a unir un poco, ¿de acuerdo? Tampoco hace falta mezclar en exceso. Lo mezclamos y lo vamos a dejar reposar ahora para que él mismo haga la función de hidrólisis. Vamos a tapar y lo dejaremos reposar durante unos 5 minutos para que la harina absorba el agua que debe. Una vez hecho este reposo, volveremos a tomar nuestra masa y ahora sí procederemos a un amasado. El amasado que vamos a realizar es el amasado francés para las masas que tienen mucha hidratación. Se trata de que no toquen la mesa. Como veis, cogemos con la masa con los dedos y le damos un golpe, giramos la masa, vamos girando la masa para que se amase por todas las partes y no haya algunas que se queden más o menos amasadas. Al principio será muy pegajoso, muy untuoso y poco a poco iremos tomando la práctica e iremos viendo cómo es hasta bastante agradable hacer este amasado. Si hiciésemos un amasado normal con esta masa, lo que haría es que se nos pegaría por toda la mesa y no seríamos capaces de hacer una buena masa, no se amalgamaría. Vamos a ver cómo poco a poco se va a ir haciendo una pasta homogénea, se va a ir haciendo una buena masa y al final veremos cómo la textura que obtenemos es una textura muy buena. Seguimos amasando durante unos 5 o 7 minutos, depende también de la maña que tenga con el amasado, pero vamos a ver rápidamente cómo cambia la textura y vamos a identificar la textura de pan. Vemos cómo poco a poco va cambiando esa textura, se va volviendo más lisa, más tersa y en unos segunditos lo tendremos listo. Amasamos y aquí vemos, mire, ahora sí tenemos una masa muy, muy bonita. Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a dejar reposar por una hora, hora y media, depende de la temperatura que tengamos en casa, hasta que duplique al menos su volumen. Lo vamos a tapar con film para que no se nos reseque y como vemos, en una hora tenemos este resultado. Ahora vamos a proceder al plegado de la masa. Lo que vamos a hacer es echar un poco de harina en la mesa, sacaremos la masa del bol, la vamos a estirar así con ayuda de los dedos. Es importante mojarse los dedos en harina para que no se nos pegue demasiado la masa. Doblamos hacia el centro, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un arropado de la masa. Ahora vamos a cambiar la posición, la vamos a girar y hacemos lo mismo en este sentido. Vamos a doblar de nuevo hacia el centro, un pliegue, un segundo pliegue y ahora llega el momento de dejarlo reposar por otra hora aproximadamente. Igual el tiempo de reposo va a depender, vamos a echar un poco de harina en el bol para que no se nos pegue demasiado. Decía que el tiempo de reposo va a depender de la zona en la que estemos. Aquí en donde estamos hay bastante humedad y además hay bastante calorcito, es un clima muy bueno. Por lo tanto, en 45 minutos tenemos nuestra masa con el resultado que ahora estáis viendo. Pero dependerá del lugar donde estemos, ¿no? Ahora la vamos a sacar y vamos a proceder al porcionado. Vamos a buscar un cuchillo que corte bien para no rajar demasiado la masa y además que no se nos pegue en el cuchillo. Si está muy pegajosa se le puede incorporar al cuchillo un poquito de harina, se le puede mojar en harina para evitar que se nos pegue. En este caso yo voy a hacer dos porciones, como dos barritas de pan francés
¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, pues hacemos igual que antes, aplastamos la masa con los mismos dedos, no hace falta rodillo ni ningún otro utensilio. Y ahora en lugar de hacer dos plegados, lo que vamos a hacer es ir enrollando la masa sobre sí misma. Como veis se pega, pero bueno, es normal. La enrollamos y una vez que la tengamos enrollada le podemos echar harina. Si le echamos harina antes evitaremos que se nos pegue la masa sobre sí misma y se nos puede agrietar a la hora del cocido en el horno, ¿vale? Del horneado. Amasamos y después enrollamos un poquito, damos la forma con las manos, ¿de acuerdo? De baguette o la forma que queramos darle, si le queremos dar forma redonda, redondo. Eso ya va a depender de nosotros mismos, de la forma que le queramos dar. Igualmente veis como he conseguido dos barritas pequeñas, tipo baguette, de pan francés, en un papel vegetal. Los vamos a colocar para el último fermentado y tenerlo ya listo para el horneado. Vamos a hacer unos pequeños pliegues en este papel, ¿vale? Para evitar que al fermentar los panes se nos peguen, ¿de acuerdo? Como veis, hacemos un pliegue y así lo hacemos de barrera para que entre un pan y otro haya una barrera que no permita que se pegue uno a otro. Es importante también ponerle un poquito de obstáculos a los laterales para que el pan suba hacia arriba y no se abra lateralmente. Después de una media hora, tres cuartos, en nuestro caso, hemos obtenido este resultado. ¿Qué haremos ahora? Ahora vamos a proceder a greñar, que no es otra cosa que abrir el pan para que cuando suba fermente por esa parte en lugar de por donde él quiera, ¿vale? Le vamos a marcar ya la línea de salida, la línea de subida. A más profundo el pan, más subida, más ancho, o sea, más alto quedará. No tendremos miedo de cortar con el cuchillo, cuidado eso sí, no llegar hasta el fondo. Podemos echarle un poquito de harina para que no se nos vuelva a pegar antes del horneado si vemos necesario, ¿vale? Así en el centro, en la parte que hemos greñado, que es la parte que está más fresca, podemos echar un poco de harina. Ahora tenemos el horno precalentado, que hemos precalentado cuando hemos puesto a formar las piezas a 200 grados. Y lo que tenemos que hacer, como los hornos de casa no suelen tener vapor, les echaremos un vaso de agua cuando metamos los panes. Eso ayudará a que la corteza sea mucho más crujiente y mucho más bonita en su aspecto. Como veis, el pan está subiendo por donde yo le greñé. Le he abierto el orificio, le he dicho por donde quiero que suba y este es el resultado. Aquí tenemos nuestro pan después de unos 15-20 minutos de horneado. En el proceso final de horneado tenemos que abrir un poco el horno y permitir que salga el vapor que hemos introducido antes para que nos quede espectacular. Ahora solo queda disfrutarlo.